A Merlín Cochran, director general de la MEXI, por esta invitación, y me siento muy honrado en ser el responsable de moderar este panel entre tan distinguidos invitados del sector energético, porque vamos a discutir un tema que no solo es pertinente y relevante en el contexto actual del sector en México, sino en el mundo entero, el de la seguridad energética. Y en lo particular, vamos a platicar sobre las contribuciones que la industria de exploración y producción tiene en la seguridad energética. Como bien decía el presidente de la MEXI, Juan Manuel Delgado, en su intervención, no existe a la fecha una definición que sea universalmente aceptada sobre qué representa la seguridad energética. Es un concepto que de alguna forma ha presentado variaciones conforme a los intereses, las vocaciones, las condiciones que cada país enfrenta en el mundo. Además, no se ha mantenido estático en el tiempo. Ha incorporado en su conceptualización distintos elementos que van denotando estas nuevas realidades. Platicando con los panelistas en una reunión que tuvimos previamente con el director general, con Merlín, tuvo él de una forma muy atinada la pertinencia en recordarnos que este concepto de seguridad energética había sido incluido como uno de los pilares de la reforma constitucional en materia de energía de 2013, ¿no? En ese proceso de implementación de reforma, además, México logró incorporarse a la Agencia Internacional de Energía, cuyo concepto de seguridad energética nos recordó hace un momento Juan Manuel Delgado, ¿no? Como esta disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a precios accesibles. Pero la seguridad energética hoy en día involucra consideraciones tanto de largo plazo como de corto plazo. De largo plazo están relacionadas a inversiones que nos puedan conducir a abastecer energía conforme al desarrollo económico y las necesidades ambientales de la sociedad. Pero en el corto plazo, también la seguridad energética exige esa capacidad de los sistemas energéticos para poder reaccionar con prontitud ante cambios rápidos en el balance entre oferta y demanda de energía. El contexto de cambios en la demanda originados por la pandemia, así como eventos extremos relacionados a cambio climático, como lo que aconteció a mediados de febrero en el sur de Estados Unidos y el norte de México, vuelve importante el considerar un concepto de resiliencia de los sistemas energéticos, que está totalmente ligado a esta seguridad energética y que nos permitirá atender las necesidades de nuestra sociedad. Así es que, bienvenidos a nuestro panel, y me gustaría arrancar la primera ronda de preguntas, en la cual tendremos aproximadamente 5 minutos por participante, y voy a empezar con la doctora Alma América Porres. Doctora, me gustaría preguntarle, ¿cómo contribuye la industria del upstream a la seguridad energética de nuestro país? ¿Y cuáles son los pronósticos de producción que veremos en lo que resta de este sexenio? Adelante, doctora. Muchas gracias, Luis. Y en realidad, igual, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar con ustedes, al comité organizador y a los panelistas con los que voy a platicar el día de hoy. Como decías muy bien, la seguridad energética, creo que lo vamos a repetir tantas veces que va a haber al final de este día y de este panel, necesariamente nos los vamos a tener que aprender, ¿no? La disponibilidad ininterrumpida de contar con los recursos energéticos a un precio asequible. Eso es lo que nos dice la Agencia Internacional de Energía. Pero, ¿cómo podemos verlo desde el punto de vista de la exploración y producción en nuestro país, sobre todo? Y desde luego en este contexto del corto, mediano y largo plazos, como decías bien, Luis, en este sentido de la visión que se tiene en esta cadena de valor de la exploración y producción. Yo lo quise atacar desde este punto de vista. Primero hablar del corto plazo, medianos plazos, porque siempre también hay que decir una cosa. Las actividades de exploración y producción, siempre lo hemos dicho, yo cuando menos lo he repetido muchas veces, esto de hablar de cortos plazos es muy difícil. Sin embargo, cuando hablamos de corto y medianos plazos, nos tendríamos que referir principalmente a las reservas con las que cuenta el país, y es decir, a las actividades básicamente de producción y de extracción.
Entonces, si nos vamos a ese tipo de actividades, nos tendríamos que referir a las reservas con las que cuenta el país. Hace unos días, o sea, estamos estrenando casi las reservas con las que cuenta el país con datos de enero del 2021, pero son las reservas del 2020. Estas reservas son las reservas 3P, si nos vamos a las reservas 3P, y esto nos da más o menos un plazo de los próximos 20 años, voy a ponerlo, de acuerdo a la relación producción, la producción que podríamos tener considerando la producción del año pasado. La reserva que tenemos, cuando menos a nivel de aceite, en este caso, sería más o menos alrededor de 17.119 millones de barriles de aceite y de 30.764 miles de millones de petróleo crudo equivalente para gas. Por cierto, en este caso de gas, no debemos de olvidar que se considera la energía fósil de transición. Esto es bien importante porque tener esta parte del gas como la parte de energía fósil de transición es bien importante para el caso de las reservas que tenemos en el país. Si nosotros nos vamos a este contexto y hablando nada más de reservas, esto es lo que tendríamos al día de hoy en México. Pero si nosotros nos vamos a la parte exploratoria, en exploración tenemos recursos por 112.9 miles de millones de petróleo crudo equivalente. La mayor parte está en la parte no convencional, digo, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero bueno, en esa parte está y un poco de esa parte, la mitad está en aguas profundas. Es muy importante decir esto porque actualmente el 32% de esos recursos prospectivos que tenemos, que les acabo de comentar, está en asignaciones de petróleos mexicanos y el 12% únicamente está en los contratos. Y un dato muy importante que es el 56% no está asignado, es decir, un poquito a largo plazo, la exploración que se tenía en México no se está explorando y es bien importante para un poquito de largo plazo, ¿no? Hay 414 asignaciones, 275 de extracción, es decir, de lo de corto plazo, y hay 111 contratos que la mayoría son de exploración. Únicamente ya para terminar, en mi primera respuesta, en exploración la mayor parte de los contratos y asignaciones terminarán sus periodos de exploración para el 2023, cuando menos este periodo que se tiene. Eso sería todo para esta pregunta. Muchas gracias, comisionada. Y me da gusto que plantee el inicio con el tema de las reservas, que ahora vamos a ir con Tomás Zapata. Y Tomás, a mí me gustaría platicar contigo, porque una de las principales actividades precisamente del segmento Upstream es la exploración. O sea, a través de él como país podemos identificar ese potencial que tenemos en materia de hidrocarburos. Estamos a punto de cumplir 3 años desde la última ocasión en que el gobierno de nuestro país publicó una convocatoria para licitar exploración en yacimientos de hidrocarburos. En específico, digamos, tuvimos una convocatoria en aguas profundas, además que fue muy exitosa, decía la doctora sobre los recursos no convencionales y su importancia. Entonces, ¿cuál ha sido la contribución de Repsol en México en este periodo, Tomás? Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Mexi por habernos invitado. Sí, te lo voy a contestar. Primero te hago la respuesta corta y después te muestro una presentación, un par de láminas para entrar en el detalle. Pero la respuesta corta fue, básicamente, hemos desarrollado la primera fase de nuestra actividad exploratoria y hemos tenido 2 descubrimientos, con lo cual hemos contribuido ya con varios millones de barriles, ahora los voy a mostrar, y
a partir de los descubrimientos que hemos tenido en aguas profundas, sobre todo en el bloque 29, que es donde ha sucedido, ahora este año, ahora ya en los próximos meses, vamos a continuar delineando el descubrimiento y haciendo más exploración en aguas profundas. Entonces, ahora, esa es la respuesta principal. Descubrimiento y actividad en aguas profundas. Voy a mostrar entonces un par de diapositivas. Bueno, están viendo, en esta diapositiva lo que estoy mostrando es nuestra actividad exploratoria, cómo fue, y qué es lo que el año pasado, cuando tuvimos los descubrimientos, y qué haremos este año. Esto que ven aquí es el barco perforador, que ya está en aguas mexicanas, listo para empezar a perforar en mayo. Básicamente, en el 2020, Repsol, como empresa en América, tuvo una actividad exploratoria importante, y por nuestro trabajo, nuestra focalización, y también suerte, a veces hemos tenido muchos descubrimientos en varios lugares, desde Alaska hasta Colombia y últimamente en Bolivia, que no está incluido aquí, lo he puesto, fue en Navidad, así que lo pasé para el año 2021 para dejar algo. Pero México aparece como lo más importante. Estas figuras son barriles descubiertos, hechos y calculados por Woodmac, que están dentro del orden de lo que hemos tenido en general. Y los descubrimientos de México han sido importantes en aguas profundas. Nuestra inversión hasta el momento fue de $500 millones en México, y no estamos solos. Repsol trabaja con socios, no es solamente la empresa. Nosotros somos operadores y representamos, por ejemplo, donde fueron los descubrimientos en el bloque 29, a Petronas, Wintershall y PTTP. Pero somos los operadores. Trabajamos en conjunto, acordamos qué tenemos que hacer y vamos como consorcio. Bueno, nos queda todavía para nosotros seguir algunos compromisos que tenemos, sobre todo en el área de frontera de cordillera. Nuestros bloques, o los bloques a los que hemos accedido, están distribuidos en la parte sur, en áreas donde existe ya producción o está cercanas a producción. Donde hemos tenido los descubrimientos fue en el bloque 29, otros bloques que tenemos en el norte, o que hemos accedido en el norte, están cerca de la cuenca de Burgos, donde también hay producción, y las áreas de frontera están en las zonas de cordillera mexicana, donde lamentablemente no hemos tenido éxito, a pesar de que perforamos un pozo, pero bueno, pudimos recolectar información para poder acercarnos más, eventualmente, en la segunda vez que podamos testearlo. Hemos tenido, como dije, 2 descubrimientos, el de Polo Quichingüal en el bloque 29, lo hemos hecho en menos de 2 años, de que hemos accedido a los contratos. Un poco lo que estaba diciendo Alma, estamos corriendo, a pesar de que en la exploración tenemos que tomar el tiempo, pero bueno, hoy el mercado y el contexto nos impone a generar valor, como sea. Para nosotros generar valor es acceder y materializar, poner en valor lo que descubrimos o lo que hacemos en el menor tiempo posible, y bueno, creo que lo logramos en México. No teníamos nada, no teníamos ni siquiera una oficina, y lo pudimos hacer, y yo creo que lo hicimos también, no solamente por nuestra foco, dedicación y alineamiento, sino porque las autoridades mexicanas, en este caso nuestras autoridades de aplicación, CNH, CENERA, CEA, nos ayudaron mucho. En el bloque 10, en las cordilleras mexicanas, no hemos tenido esa suerte, ¿sí? Pero sí, tengo que destacar que la operación, mientras estábamos perforando en el bloque 29, nos tomó la pandemia. Y aún así pudimos exitosamente establecer un protocolo muy estricto que nos permitió operar, y no hemos tenido ningún tipo de atraso. Y hemos establecido unos estándares que hemos compartido con otros operadores de la industria. En general, cuando hacemos exploración, el ambiente es muy colaborador entre todas las empresas, porque es un negocio de alto riesgo, y si nos vamos aislando y no compartimos lecciones aprendidas, nos va mal a todos. Para el año 2021, y ya terminando, Luis, estamos perforando 2 pozos más: el pozo delineador del descubrimiento de Chinguol, que sería el primero, y otro pozo más que se llama Chac, dentro del bloque 29 de la cuenca de Salinas, exploratorio también, que vamos a aplicar los conocimientos que adquirimos a partir de los descubrimientos en un tercer
una tercera estructura, a ver si tenemos suerte, y podemos ampliar los recursos que hemos descubierto. Así que eso es todo que tenía para mostrarte en esta parte. Muchas gracias, Tomás. Entonces, les recuerdo que tendremos estos 2 bloques de preguntas y después tendremos una sección de preguntas y respuestas para todos, a la cual los invito a acceder a todos ustedes para que puedan hacer las preguntas para estos panelistas. Ahora me gustaría hablar con Iván Romanovsky. Ivan, I'm sure that you are very aware that energy security demands anticipation to both expected and unexpected changes. So basically, we're talking here about a strategy or foresight. So in that regard, portfolio diversification is essential. So what role do unconventional resources play in Mexico, or could play with respect to energy security? Thank you very much. Well, first of all, I wanted to thank the organizers and the panelists, to have this discussion and having the opportunity to speak today. And if you allow me, let me pull I have a quick presentation. Let me pull it up really quick. So with all this technical nuances, so hold on a second. Let's here. Yep. Can you see it? Yep. We can see it. We can see it, Ivan. Yes. So, yeah, thank you once again. So just a few words on where do we see the economies today and what the transfer of the oil market is. So we observed the beginning of the recovery of the oil markets, of course, today, which according to experts will continue in the next few months. And this is supported by a number of reasons. And the main reason, of course, is the removal of the pandemic restrictions, as well as was mentioned in the previous discussion, the decrease in the production in late winter in Texas as well. So Bank of America experts today believe that the oil prices recover to $70 per barrel during this year. And according to the bank, despite the fact that the peak of the oil consumption as early as 2030, its price will be relatively high in the next 5 years. And this is important for the so long-term prices increases el precio a largo plazo supply and demand. se verá afectado por la oferta y demanda. The OPEC Plus activities will lead to the lack of oil supply of 1.8 million barrels per day in the next months. Y se venderá Taking into account millones de barriles prospects en of los soon próximos recovery, meses. the regions have to attract investment to Para la secure stable level of recuperación hydrocarbon production necesitamos and inversión not to miss the opportunity to get y no additional perdernos la income oportunidad from de positive obtener market ingresos trends. adicionales Despite the siguiendo las long global tendencias del trend mercado. of exceeding supply over demand that we saw throughout the last years, Hemos the visto en los Mexican últimos region años unfortunately los flujos de received oferta y a demanda, completely different trend today. pero Since México sigue una 2008, tendencia due to diferente. production decline at the control field and without new projects to compensate for it, we have Tenemos observed a constant proyectos para compensar decrease esto, in the production and in the dynamics para of incrementar la reserves. producción. According to the McKinsey, in the next decade, Mexico has to close for $350 billion investment gap in the energy sector. México ha And among invertido them, miles de millones de dólares $180 en billion este sector worth of investments are needed in the upstream oil and gas. que se utilizará As the en pandemic la starts weakening, oil industria companies are upstream. restoring investments step by step, but companies will be more selective Las in empresas their serán más investments, so selectivas en competition sus between inversiones, regions for these investments will increase. We can así switch que to the también next slide. aumentarán las As inversiones you en rightly este sector. mentioned, diversification is essential, La and diversificación that's es why importante. considering the market volatility, Y Lukoil, considerando la volatilidad del mercado, diversifies its portfolio, both in Russia and Belarus. tenemos una diversificación en Rusia. We don't have to talk about the referrals, but today we work in more than 30 countries. Hoy trabajamos con más de 30 países en el mundo y tenemos contacto con varias empresas a nivel mundial. Tenemos contacto tanto en offshore como inshore. Y tenemos gran experiencia para desarrollar
tecnologías modernas offshore e inshore. Dada la pandemia se han visto movimientos, pero siguen las inversiones en la producción de petróleo. En México vamos a participar en varios proyectos de exploración. También tenemos un contrato que está offshore. También en el área de exploración estamos trabajando y han mostrado buenos resultados. Creo que podemos lograr con JC Plus. Tenemos que entender que los resultados de estos proyectos se reflejarán alrededor del 2027. Es un término a largo plazo. Desafortunadamente, esto es el tiempo que se necesita para llevar un proyecto de exploración. Por eso creemos que a corto plazo vemos un proyecto económico como nuestra prioridad. Y queremos trabajar con diferentes autoridades y entidades. Estamos listos para incrementar la producción en el futuro cercano. Queremos dar una oportunidad para responder a los cambios del mercado. Queremos incrementar las reservas de Pemex con este proyecto, incrementar la producción para 2025. Y en Lukoil tenemos todos los recursos financieros y técnicos para lograr nuestros objetivos. Cuando decimos que somos capaces en medios financieros y técnicos, Lukoil puede ofrecer a Pemex experiencia en desarrollo, ya que tenemos presencia en países del Medio Oriente y en Rusia. Podemos usar las tecnologías modernas para la extracción de hidrocarburos, que ayudará a estabilizar la producción petrolera en México. Hemos seleccionado 2 o 3 campos para realizar nuestros proyectos. Por ejemplo, el fracking. Usamos tecnología del siglo XXI y Lukoil ha aplicado este método y llevamos varias operaciones de fracking al año para aumentar. Pero también contamos con un buen enfoque al hacer reciclaje del agua que se produce para el fracking futuro. Debemos tomar un enfoque agresivo para cumplir con los requisitos de las autoridades por las preocupaciones climáticas. Es importante tomar en cuenta la seguridad climática en estos días.
quiero decir que Lukoil está listo para canalizar sus recursos para futuros proyectos y para lograr mejores resultados en este sector, lo que involucrará algunas tecnologías y su aprobación y también la aprobación de las autoridades. Y esperemos poder traer esta tecnología al país. Muchas gracias. Ha sido una presentación sobre un gran tema. All the things that you need to provide when dealing with this Sobre type todo of lo que tenemos resources. que Ahora, toda la me asignación de gustaría recursos. volver en términos... y precisamente a veces, entendemos que esta industria, particularmente cuando estamos lidiando con este tipo de recursos, pues involucra un manejo del portafolio bastante orientado, digamos, a manejar esos riesgos, pero también, existen instrumentos, y en este caso particular, pues uno muy valioso creado por la reforma en 2013 fue el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y ese fondo, pues de alguna manera, pues lo que busca también y tiene ese objeto, pues es incrementar y generar esta renta petrolera para nuestro país. Entonces, Mauricio Herrera, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son esas inversiones en exploración y producción en el país que de alguna manera reflejan este compromiso que todas las empresas tienen con la seguridad energética? Mauricio creo que no está, ¿verdad? Entonces, si les parece, ¿por qué no vamos con Cyril? Y ahorita que recuperemos a Mauricio en aras del tiempo, pues regresamos con él. Ahí está ya Mauricio. Mauricio. Perdón, fallas técnicas. No te apures. ¿Escuchaste la pregunta o la repito? No, si me la repites, por favor. Simplemente, Mauricio, que nos platiques un poco en este contexto, digamos, de seguridad energética, ¿cómo es que las inversiones de exploración y producción que hacen las empresas en el país reflejan este compromiso que tienen con la seguridad energética? Okay, bueno, como fueron fallas técnicas, ¿me escuchan bien? Sí. Okay, bueno, antes de empezar, gracias Luis, gracias a la MEXI por la invitación, y es un honor para mí compartir el panel con tan distinguidos panelistas. Pues mira, desde que inició la reforma en 2013 estableció la obligación de todos los contratistas de enviar información al fondo acerca de todos los gastos y todas las inversiones que realizan para el desarrollo de las áreas. Entonces, desde que los contratos han estado en operación, hemos estado recibiendo información sobre las inversiones que llevan a cabo. Las empresas, te diría que han mantenido un ritmo de inversión sólido, que es lo que ha logrado yo creo que dos objetivos básicos. El primero de ellos es lograr que los campos maduros que tenían una declinación importante previo a la reforma, previo al esquema de contratos, se haya podido revertir. El otro cambio importante es la incorporación de nuevos barriles a la Plataforma Nacional de Producción, ¿no? Como es el caso de los campos en aguas someras que desarrollaron Hochschild y Eni, ¿no? Que ya están en producción. Y es un claro ejemplo del compromiso que las empresas han presentado en términos de este nuevo esquema de producción en nuestro país. Te diría que desde que inició el esquema de contratos, desde el 2015 a la fecha, prácticamente hasta el mes pasado, las inversiones que nos habían registrado los contratistas ascendían a cerca de 7.500 millones de dólares. Prácticamente el 81% de este total lo han realizado empresas privadas, ¿no? Lo cual también habla bien del compromiso que las empresas y la confianza que las empresas privadas tienen en los campos de nuestro país. Y algo que también hay que destacar es el nivel de inversión que se dio el año pasado. El año pasado tuvimos una inversión de 2.800 millones de dólares, que fue muy similar a la que se presentó en 2019, ligeramente inferior, pero lo importante es, ya hablaban pues el 2020 fue un año complicado, derivado de la pandemia, de la desaceleración económica, y podría pensarse que, derivado de esto, pues, habría algunas empresas que bajarían el ritmo de inversión.
Obviamente no se vio un ritmo creciente en 2020 con respecto a 2019, pero el hecho de que haya sido prácticamente un nivel similar, 2.800 millones, habla también muy bien del compromiso que se tiene en términos del desarrollo de los campos a nivel nacional. Como comentaba, el 81% de estas inversiones han sido por parte de empresas privadas, y esto también cobra importancia derivado de la situación que actualmente atraviesa pues, la empresa productiva del Estado. Tal vez serían montos que no hubiéramos visto si no hubiera esta participación privada en el mercado nacional, ¿no? La inversión varía. Te hablaba un poco de que nos ha ayudado a revertir la tendencia que presentaban sobre todo los campos maduros. Los campos maduros están principalmente ubicados en zonas terrestres, y aquí estos son los campos que menos inversión han recibido. Han recibido $1.000 millones. No obstante, el resultado que se ha visto derivado de estas inversiones es muy importante. Digamos que cuando cuando estos contratos migraron, cuando estas eran asignaciones y migraron algunos al esquema de contratos, o de la ronda 0, de la ronda 1 se licitaron, eran campos que producían alrededor, digamos, de 8.000 o 12.000 millones de barriles, y la tendencia que presentaban es que actualmente, sin las inversiones que se han realizado, tendríamos un nivel de producción de 5.000 barriles diarios. Actualmente estos campos terrestres tienen una producción de 40.000 barriles día. Suena poco, pero lo importante es notar que se revierte la tendencia y se aumenta de manera importante la producción. Los campos que más han recibido inversión son los campos de aguas someras, y aquí es donde destacan los descubrimientos nuevos. Aquí es donde se ubican Amoca Mistón y Jocchi. Estos campos, esta región de aguas someras ha recibido un nivel de inversión de $4.800 millones. Amoca Mistón y Jocchi produjeron en promedio durante 2020 un total de 17.000 barriles diarios, y esperaríamos que este año se incorporara a esta producción, de esta región, los campos de Chalquil, Pococh, y más adelante en el mediano plazo incluso Sama, ¿no? Finalmente, algo que también habla del compromiso de la inversión de las empresas privadas en nuestro país es los campos en aguas profundas. Ya hablaba Iván de, pues es una región que promete mucho, y las inversiones que se han llevado a cabo en estas regiones son aproximadamente el 25% total, $1.800 millones, y aquí lo importante es, si no contamos con la inversión privada de las empresas, difícilmente la empresa productiva del Estado cuenta con la tecnología para desarrollar estos campos, ¿no? Entonces, yo te diría que ha sido muy importante la inversión, y esto demuestra prácticamente el compromiso que se tiene de parte de las empresas y la confianza que se tiene hacia adelante, ¿no? Cerraría aquí mi participación y te paso el micrófono. Muchas gracias, Mauricio. Regresamos más adelante con estos comentarios que hiciste, sobre todo en términos de la participación de las empresas en los ingresos para el Estado. Cyril, muchas gracias por tu paciencia. Cyril Fievo, a pesar y lo mencionaba un poco Mauricio ahí, el desempeño que ha tenido la empresa productiva del Estado Pemex, pues los números financieros pues pueden proveer cierto tipo de ideas sobre la situación que está experimentando, pero al final del día es un jugador importantísimo para la seguridad energética de nuestro país. En ese sentido, ¿cuál es la contribución que Perenco ha hecho con la empresa productiva del Estado? Buenos días a todos y todas. Primero que nada, les quiero agradecer la oportunidad de participar en este primer panel. Es un honor compartir el foro con tan distinguidos invitados. Y regresando a tu pregunta, Luis, me voy a enfocar en la parte upstream de la industria, exploración y producción. Nadie puede cuestionar el papel central de Pemex como líder de la industria en México y como garante de los intereses del Estado. Pero la tarea es difícil. De mi perspectiva, uno de los retos principales de Pemex radica en el gran volumen de campos que moviliza sus recursos técnicos y financieros. Además de estos requerimientos necesarios para aprovechar las reservas de hoy por desarrollar en México, Pemex debe seguir explorando, como lo dijo la doctora, para nuevos recursos. Esto es fundamental para renovar las reservas y por ende para el futuro de la industria en el país. Es una responsabilidad inmensa y requiere poder atender muchos frentes a la vez.
requiere también un músculo financiero, como lo comentas, sólido para llevar a cabo todas estas operaciones necesarias prácticamente al mismo tiempo. Es aquí donde pensamos que los operadores privados tienen un lugar, precisamente para apoyar a la empresa estatal en el cumplimiento cabal de los objetivos ambiciosos del Estado, tanto para el incremento de las reservas como a muy corto plazo el incremento de la producción. En nuestro caso, Perenco tiene 3 contratos con Pemex, que compramos a Petrofac cuando esta empresa decidió salirse de México. 2 contratos CIEP de servicios para Pemex y un CE, un contrato de explotación en asociación con Pemex. El caso del CE de Santuario es destacable, quiero comentar un poco más acerca de él. Es el primer CIEP que se firmó en la historia de México después de la reforma del 2008. Luego fue también el primer CE migrado, como lo comentó Mauricio, de un CIEP hacia un CE después de la reforma del 2013. Y les voy a compartir muy brevemente una lámina para mostrar los resultados que hoy tenemos en ese campo. Aquí les comparto la lámina. La producción que se ve aquí históricamente desde el 2018, pero empezó en 2017 cuando se firmó el CE, podemos ver que pasamos de más o menos 5.000, 6.000 inicialmente a hoy en día más de 20.000. Tenemos 22.000 barriles de producción en ese campo. Y somos muy orgullosos de ese resultado. Tenemos ahora uno de los 15 campos con más producción en México. Si bien es solo 1.5% de la producción nacional, cabe resaltar que 65% de dicha producción nacional depende de 10 campos gigantes. ¿Y cómo lo logramos? Pues 2 ejes. Una lucha contra la declinación natural, el trabajo con los campos maduros, y mantener la producción no es algo fácil, tenemos que invertir mucho solamente para no bajar en producción, ni siquiera hablamos de incrementar, pero también, y nunca paramos la inversión, para desarrollar un campo nuevo en medio de los campos que tenemos en Santuario, que se llama Santuario Noreste. Y aquí quiero también recalcar que fue un campo, un hallazgo del CIEP. Pero el marco contractual del CIEP no permite el desarrollo de este campo nuevo. Lo conocemos, el reto del CIEP es el problema de flujo de caja, falta de pago, y resolviendo eso en la migración, dando más certidumbre a la inversión, pudimos desarrollar ese campo que hoy, como lo vemos en la lámina, nos brinda más de 10.000 barriles y sigue desarrollándose. Esperemos pronto lograr 30.000 barriles a muy corto plazo. Esperemos este fin de año. Entonces, es esa combinación. Y también quiero enfatizar el hecho de que 97% de los beneficios de ese CE, de ese contrato en asociación con Pemex, es para el Estado, son para el Estado, es Pemex y el FMP. Y siempre se mantiene la propiedad de los hidrocarburos para la nación. En conclusión, vemos la contribución de Perenco y de los operadores privados en México como una colaboración entre el sector privado y Pemex. Aportamos talento, inversiones y una variedad de soluciones para apoyar a Pemex y a la producción nacional y así diversificar este portafolio de campos productores que forman la base de la soberanía energética de México. Y para seguir avanzando en este camino necesitamos fortalecer una relación de confianza sobre la base de los resultados y éxitos demostrados como en el campo de Santuario. Y dejo de compartir la lámina. Muchas gracias. Gracias, Cyril. Y bueno, en su intervención Tomás decía, así vamos un poco con lo que tenemos y a marchas forzadas, así vamos a ir en este segundo bloque un poco, les pido su contribución para ello. Vamos a tratar de hacer tipo elevator pitch, aquí, no más de 2 minutos, pero primero voy a cambiar un poco el orden y quisiera retomar lo que decía Mauricio hace un momento, Mauricio Herrera, sobre la participación de las empresas en los ingresos para el Estado. Y digo, en este sentido, Mauricio, vamos a pensar un poco en el futuro. ¿Y qué podría significar
desde tu perspectiva para el país, en términos de esos ingresos, una industria que tuviera una visión de seguridad energética basada y totalmente cimentada en la concurrencia en un mercado entre gobierno y empresas, vis a vis el de una industria que pueda estar cerrada a esa participación? Bueno, claramente, como te comentaba en mi anterior participación, la concurrencia de empresas con gobiernos es lo que ha permitido aumentar la producción y detener la declinación, ¿no? Si no tuviéramos esa concurrencia, claramente la plataforma sería menor. Y hacia adelante lo que esperaríamos es que esta concurrencia permitiera incrementar la plataforma aún más. Y eso lo único que va a significar para el Estado es mayores ingresos, ¿no? Básicamente las dos variables que importan para términos de ingresos del Estado es la plataforma y el precio del petróleo. Y el precio del petróleo es una variable que no está bajo nuestro control, es una variable que se determina a nivel internacional. Está en nuestras manos apoyar la exploración para tratar de aumentar la plataforma nacional, ¿no? La plataforma nacional de producción. Incluso eso permitiría no solo aumentar los ingresos del Estado en el corto plazo, sino a la larga poder hacer un fondo soberano que era parte de esta reforma y que finalmente permita al Estado tener una masa crítica de recursos que puedan otorgar ingresos al Estado, incluso cuando los recursos de hidrocarburos se hayan agotado. La verdad es que actualmente nuestra reserva es incipiente, son $1,000 millones. Se incorporaron esos 1,000 millones al fondo en 2018, derivado de los excedentes que se tuvieron en 2017. Los excedentes no son la forma, digamos, óptima de acumular recursos en la reserva, porque los excedentes se derivan de sorpresas en los precios, básicamente, ¿no? Entonces, ese año tuvimos unas sorpresas al alza en los precios del petróleo. Eso permitió tener más ingresos, permitió tener excedentes, y parte de esos excedentes cayeron en el fondo. Si se quiere acumular en el Fondo Soberano de manera recurrente, tenemos que acudir a la otra fuente, que es tener ingresos por encima de 4.7% del PIB cada año. Y eso solo lo vamos a lograr si no podemos controlar el precio de la mezcla mexicana, porque son precios internacionales. Lo podemos lograr aumentando la plataforma de producción, y de ahí la importancia de la concurrencia de las empresas con el gobierno para tratar de lograr este objetivo, ¿no? Aquí concluiría y me subo al elevador. Muchas gracias, Mauricio. Agradezco tu comprensión. Now, let us turn back to Ivan. Ivan, we mentioned before that energy security involves this mix between short-term actions with a long-term perspective. So in that regard, what opportunities do you foresee, particularly in Mexico's E&P, with respect to carbon capture, storage investments, or the like, in a context of energy systems transition towards net zero emissions economies? Hacia economías emisión cero. En Lukoil compartimos esta visión y buscamos oportunidades para lograrlo. En cuanto al segmento de producción de petróleo, ya tenemos compañías que están trabajando en este sector. La reducción de emisiones estamos participando en iniciativas. En 2018, Lukoil empezó a participar en una ruta de emisión cero. Y casi no lo escucho. ¿Casi no lo escuchas a él? Casi no. Casi no. Across all Lukoil production, which is close to the technical maximum. Strictly speaking, of course, APG is not utilization is not carbon capture utilization storage, but we as again very responsible and reliable oil producer, we look into different programs and tools and programs that will allow us to
Muchas gracias, Iván. Los campos maduros son desestimados, no son vistos como uno de los elementos, digamos, más importantes o los activos más importantes en un portafolio. En este sentido, te quería preguntar, ¿cuál puede ser la estrategia a seguir para utilizar esos campos como una palanca de la seguridad energética en nuestro país? Muchas gracias, Luis, por esta pregunta. Justamente Perenco se enorgullece de ser un experto en dar viabilidad a los campos maduros. Y lo vinculo con mi intervención anterior. Me parece que cada actor tiene un papel diferente. Algunos son expertos de la exploración en aguas profundas, otros son expertos en las soluciones no convencionales. Perenco desarrolló su talento en buscar soluciones de viabilidad económica para los campos maduros. Y en práctica, ¿qué significa eso? 4 palabras: producir más costando menos. Y para producir más necesitamos una revisión rigurosa de todos los yacimientos, todo el potencial de cada zona para desarrollar todas las reservas, incluyendo la que a veces se olvidan, y quitar cuellos de botellas y solucionar problemas de energía del yacimiento. O sea, trabajamos desde la productividad en el fondo del pozo hasta la superficie, pasando por los levantamientos, soluciones de levantamiento de los pozos. Y le damos importancia a cada pozo. Cada pozo es un activo y no hay que perderlo. Y para costar menos, es una rigurosa revisión de los gastos con un enfoque en 2 aspectos: la integridad de la infraestructura. Falta de integridad, aparte de impactar el medio ambiente, suele resultar en pérdidas de producción. Y la producción. Cada peso debe aportar barriles adicionales. Y por supuesto, es fácil decir lo que digo, cada yacimiento es diferente y tiene sus retos propios para luchar contra la declinación natural de la cual hablamos anteriormente. Pero siempre hay muchas oportunidades de mejora. Y permítanme compartir un análisis rápido de los más de 600 campos que maneja Pemex, para reiterar la importancia que pueden tener los operadores privados para apoyar a los objetivos de seguridad energética del país. Les voy a compartir una sola lámina y realmente es como base de discusión, porque la gráfica no importa tanto que el mensaje. Si consideramos los 600 campos, solamente 10 campos suman 1 millón de barriles. Conocemos a los famosos KMZ, son los del pico de la izquierda, y eso representa casi 65% de la producción nacional. Más de 500 campos son de menos de 1,000 barriles y más de 400 campos no producen. Y aquí es donde tengo mi argumento para los campos maduros. Muchos de esos campos tienen retos técnicos o de viabilidad económica. De manera práctica, cuando tenemos alta producción, es fácil ser por debajo de los $10 por barriles en gastos, y a veces hasta 5. Pero para los 500 campos con producción inferior a 1,000 barriles, el costo fijo impacta la rentabilidad y el gasto se ubica encima de los 20 o hasta $30 por barriles. Eso deja muy poco espacio para la inversión. Y revisar esto en detalle, buscando una nueva vida para estos campos maduros, nos permitiría sumar más reservas útiles para la seguridad energética de México. Y para lograr este objetivo, pensamos que Perenco, con su visión única para el desarrollo de los campos maduros, debe mantenerse como un aliado importante para Pemex. Y buscaremos las soluciones contractuales necesarias para garantizar que avanzamos en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Cyril. Y evidentemente hablas de retos de diversos tipos, pero me gustaría centrarme en uno para la siguiente intervención con la comisionada. Evidentemente el desarrollo tecnológico del sector es relevante, ¿no? Y es un punto de partida, pues, central para la política energética que tiene nuestro país. Entonces, en ese sentido, doctora, ¿qué aportaciones ha usted percibido por parte de los participantes de estos regulados en ese sentido? Sí, muchas gracias, Luis. Déjenme hablar un poquito del contenido nacional, ¿no? La Secretaría de Energía, con la opinión de la Secretaría de Economía, establecen un porcentaje mínimo
de contenido nacional en las asignaciones en los contratos. La Secretaría de Economía establece una metodología para medir ese contenido nacional y verificar su cumplimiento en todos los contratos, digamos, que se tienen en México. Y la CNH asegura que los planes y programas que se presentan por el operador considere este cumplimiento. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en el desarrollo de las actividades de exploración y extracción, los operadores petroleros en toda la cadena de valor tienen la obligación de cumplir ese porcentaje de contenido nacional. Y en ese contenido nacional está incluida la transferencia tecnológica en diferentes porcentajes. O sea, el contenido nacional está en los contratos con diferentes porcentajes, dependiendo que si es en tierra, que es en aguas someras, en aguas profundas, en diferentes porcentajes según si es exploración o es extracción. Es bien importante esta parte porque aunque no hay un porcentaje concreto para la transferencia tecnológica, sí es muy importante que las guías que al final de cuentas tiene la Secretaría de Economía está haciendo un énfasis muy importante para esa transferencia tecnológica, que al final de cuentas es una derrama que tienen los contratos hacia México. Y bueno, eso es una liga también con los centros de investigación y con las mismas instituciones de educación superior. El mismo TEC ha participado para hacer en toda la cadena de valor una serie de identificación de tecnologías básicas. Sobre todo, sabemos que en México, en aguas profundas quizá, y en tierra, se pueden tener ciertas tecnologías ya con cierto dominio. Pero, ¿qué pasa en campos maduros? En campos maduros, en recuperación secundaria, en productividad de pozos, habrá tecnologías que sean interesantes. ¿Qué pasa en no convencionales, que a veces está medio borrado del mapa, pero que son tecnologías que pueden venir a darle a México una nueva visión de operar los campos con tecnologías que sean, digamos, buenas con el ambiente o congruentes con el ambiente? Y en aguas profundas, que es algo que yo siempre insisto, que podría ser una visión que pueda tener el país y que los operadores puedan venir a darle a México una visión de mediano y largo plazo a México para recuperar todo o explorar y extraer el petróleo en aguas profundas, y que México y petróleos mexicanos, sobre todo en la parte de extracción, no tiene esas tecnologías en aguas profundas. Entonces creo que eso es algo bien importante para México y que podría venir a dar la transferencia de tecnología un gran impacto, un gran impulso a México con la seguridad energética que requerimos para los próximos años. Eso sería toda mi participación. Muchas gracias, comisionada, y nos toca cerrar contigo, Tomás. Ahora has sido tú el que ha sido muy paciente, te lo agradezco mucho. Antes de ir a nuestra sesión de preguntas y respuestas, mira, Tomás, a mí me gusta nada más que nos platicaras. Normalmente tendemos a ser víctimas del presente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Repsol México siempre han dicho que su apuesta es de largo plazo, ¿no? Su permanencia en el país es de largo plazo. ¿Cómo vislumbras entonces tú esa evolución de la industria de exploración y producción y el rol que van a tener en la seguridad energética de nuestro país en el futuro? Bien. Te lo contesto corto y te muestro una diapositiva, porque sé que no tenemos mucho tiempo para las preguntas y respuestas. Bueno, nuestra visión es a mediano y largo plazo, y le contesto a Alma, yo te voy a dar esa visión, Alma, para compartir con México, generar nuestro centro de producción en aguas profundas, que es a partir de los descubrimientos de Pollock y Chingol, para poder tener a partir de un centro de producción en ese lugar, poder capturar la producción propia de todo lo que tenemos en el bloque 29 y en los posibles recursos y descubrimientos que hay alrededor, y manejarnos en un entorno como con lo que pasa por ejemplo, en el Golfo de México del lado de Estados Unidos, en un área, por ejemplo, como Green Canyon, donde hay ya facilidades, se van haciendo
perforaciones o buscando recursos pequeños, ¿no? Acumulaciones pequeñas, pero que son económicamente rentables porque ya existe la instalación para poderlo producir. Eso es lo que nos da el largo plazo. Pero algo más, Luis, ya estamos en la transición energética, ya estamos viviendo. Repsol fue una de las primeras empresas que se comprometió a tener huella de carbono cero 2050, por lo tanto, nosotros ya estamos visualizando, y es nuestra ambición colocar instalaciones que ya sean cero huella de carbono. Y eso es lo que provee en el largo plazo la exploración. Dar nuevas acumulaciones y nuevas instalaciones que se adapten a los requerimientos que nos piden los inversores y la sociedad. Tener nuestra huella de carbono cero. Nosotros no tenemos la tecnología, no somos expertos como otras empresas en transformar campos baldíos con huella de carbono cero. No, arrancamos de cero. Y esa es la visión que tenemos para el largo plazo. Un centro de producción de aguas profundas con huella de carbono cero y dejar espacio para que entren todos. Y eso desarrollará hacia futuro el negocio de aguas profundas en México. Y como digo siempre, y lo veo en Estados Unidos, hay lugar para todos, no es para uno, es para todos. Y todos podemos hacer buen negocio. Les comparto una diapositiva para decirles cómo lo vamos a hacer, y ahí termino. Básicamente, esta es la idea. Nosotros tenemos el descubrimiento de los dos descubrimientos, Pollock Chingol. La idea sería colocar un floater, una FPSO en este caso, que nos permita procesar esa producción, pero ya este floater debería tener cero emissions, net zero emissions, o sea, huella de carbono neutral y capacidad adicional para aceptar los descubrimientos o los recursos que hay en el sector o en el mismo bloque o en los bloques aledaños, que ya han habido algunos descubrimientos y hay otros potenciales exploratorios con otros operadores, incluyendo Pemex. Esto sería para nosotros, entonces, pensamos que este centro de procesamiento de aguas profundas podría ser el catalizador para las futuras inversiones con instalaciones de cero huellas de carbono. Y acá termino. Muchas gracias, Tomás. Sin duda, un futuro emocionante, el que ilustra sobre todo uno en el que sea inclusivo para todos los actores que necesita el país para producir seguridad energética. Vayamos con las preguntas. Tenemos un par de preguntas. En una de Cristóbal Riego, y específicamente no sé quién la quiera contestar, yo lo dejo abierto, pero la pregunta es, ¿creen que los cambios propuestos a la ley de hidrocarburos contribuyen a la seguridad energética de nuestro país? ¿Alguien que quisiera contestarla? En cuyo caso la otra, que está reformulada, y me parece que es parte de lo mismo, dice, hablamos de seguridad energética en este panel, pero hay otra idea, así lo dijo el presidente Juan Manuel Delgado, así lo repetimos aquí también, hay varios conceptos de seguridad energética. Otro que se discute normalmente es la soberanía energética. ¿Cómo o dónde se tocan estas dos visiones? Si es que sucede. Sí, si quieren puedo intentar un Adelante, principio de respuesta. Me parece claro el intento de la ley, la reforma de ley de hidrocarburos y claramente tiene un objetivo de mejorar la soberanía energética del país. Yo creo que hay que separar el objetivo del cómo. Y claramente me parece un buen objetivo asegurar que el país tenga propios recursos para alimentar sus propias refinerías y asegurar su soberanía energética. Eso es loable y lo tenemos en todos los países del mundo. Hay una obligación de venta doméstica y lo único que añadiría es que the devil is in the details. Tenemos que ver los detalles, son importantes para ver cómo va a impactar cada actor diferente de cada sector. Y para nada es lo mismo un operador de campo maduro pequeño que tiene sus contratos con Pemex, que vende a Pemex porque toda la infraestructura es de Pemex, con un actor en costa afuera, como lo acaba de mostrar Tomás, desarrollando una infraestructura nueva con un FPSO para vender y tener un sistema afuera. No son los mismos temas y por supuesto los impactos pueden ser muy diferentes en ambos temas. Y aquí son detalles que me parece merecen una plática entre el Estado, la autoridad y los actores de la industria.
Gracias, Cyril. ¿Alguien más que quisiera contribuir, colegas? Tenemos otra pregunta, creo que ya la han abordado en las distintas discusiones, especialmente la parte de Tomás, también platicó sobre ello mucho Iván, y en su momento también un poco Cyril, en términos desde la perspectiva de ingresos lo platicó muy bien Mauricio Herrera, y en la parte de desarrollo tecnológico la comisionada, pero preguntan aquí específicamente sobre qué tanto peso tiene el desarrollo de la industria no convencionales en la seguridad energética. ¿Cuál debería ser la apuesta del país si es que queremos construir esa seguridad? Y aquí, por ejemplo, he escuchado lo que dijo ahorita Tomás con el centro, pero quizá alguien que no lo haya comunicado así. Adelante, comisionada. Sí, o sea, bueno, la parte no convencional tiene un punto interesante, ¿no? O sea, si nosotros nos vamos a la parte de los recursos prospectivos, digamos, digamos, el 60% de los recursos prospectivos que tiene el país están en no convencionales. Entonces, de esos recursos prospectivos, si hubiera una política energética para, digamos, explotar esos recursos prospectivos, sería a un corto plazo, porque los recursos prospectivos se pueden explorar, pero digamos, el tiempo de exploración y de explotación de esos recursos es de corto plazo, ¿no? Entonces, en realidad, aquí, hablando de los tiempos, se reduce mucho. En realidad, esto sí tiene que ver mucho con la política energética que pueda tener un país, y esto corresponde a la Secretaría de Energía, para que esto pueda llegar a un término rápido o no, y pues esto se tendría que definir totalmente a nivel del gobierno federal, ¿no? Entonces, de que se tienen esos recursos, se tiene, o sea, no puede haber un corte de lo que viene de Estados Unidos a lo que pasa a México, porque el corte no es político, ¿no? O sea, digamos, no es geológico, hay continuidad totalmente geológica y esto se ha demostrado. Entonces, aquí tiene que haber una política energética que se tenga que definir abiertamente, y para poder explorar y explotar este tipo de yacimientos, ¿no? Entonces, creo que se tendría que manejar abiertamente esa política, y, por ejemplo, ahorita a los últimos 15 asignaciones que se le dieron a Petróleos Mexicanos, contiene gran parte de esos recursos, o no gran parte, pero sí de esos recursos. Sin embargo, no se van a explotar. Entonces, creo que eso se tendrá que definir muy rápidamente. Muchas gracias, comisionada, y aprovecho para agradecer a todos los participantes de este panel. Ha sido un placer compartir mesa con ustedes. Thank you, Ivan. It was very interesting to hear all your perspectives as well. Los invitamos a quedarse con el resto del programa en la Convención Nacional Petrolera. Producimos seguridad energética. Muchas gracias a todos. Thank you. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias.